El siguiente video sí es un top. A continuación verás las canciones más perturbadoras de Los Prisioneros. Nada, mentira. ¿Cómo están, chiquillos? Bueno, este video va a ser especial porque voy a empezar a hacer videos de tops. Y yo creo que va a ser la primera y única vez que voy a hacer introducción a estos videos, sino que después voy a hacer algún tipo de edición para que sea solo el top y no vean mi cara horrible hablando de la estupidez. Para empezar, vamos a hacer una dinámica súper entretenida con mi gran amigo, youtuber, les voy a dejar el link a su canal, mi amigo Barbarroja, mi amigo, así que él va a participar también en este top. ¿Por qué va a participar él? Porque vamos a hacer el gran top 5 de las canciones más infravaloradas de Los Prisioneros. O sea, son unos temazos de Los Prisioneros, pero que la mayoría de la gente o no conoce o nunca se valoraron como tal, ¿caché? Como temazos. Hola a todos amigos, soy Barbarroja. Tal vez me recordarán de videos como el top 10 de mejores capítulos de Mea Culpa o el análisis a la película Machuca. Pero lo que me trae aquí en esta ocasión es mi fanatismo casi obsesivo por el trío de San Miguel. Así que yo les voy a estar comentando lo que me pareció en el sentido más musical y de apreciación de buena primera. Y Ian, que es un fanático, Barbarroja es un fanático de Los Prisioneros, cacha todas las papitas, les va a comentar cosas como más de la farándula o de la historia de la canción, que siempre me ha entretenido saber de Los Prisioneros porque siempre hay papitas. Como introducción les puedo contar que Los Prisioneros son una banda de rock, para la gente que no conoce a Los Prisioneros, que puede ser de otro país. Son una banda de rock chileno, una de las bandas más populares, si es que no la banda más popular de Chile de todos los tiempos. Yo creo que sí, es la mejor banda que ha tenido, o la más importante, no la mejor, la más importante que ha tenido el rock chileno. Está compuesto por Jorge González en el bajo y la voz principal, y las composiciones principales son de Jorge González, por Claudio Narea en la guitarra, y también cantan algunas, y por Miguel Tapia en la batería. Esa fue la agrupación clásica que siempre marcó el sonido de Los Prisioneros, pero claramente hubieron pasos de otro integrante y salidas de alguno por diferencia entre los integrantes, como muchos de nosotros sabemos. Es una banda de San Miguel, de Santiago, de la capital de Chile. Y bueno, partieron con un sonido más, podríamos decir, un sonido más punk, un sonido más influenciado por los Clash, por ejemplo, por un sonido del New Wave, más post-punk, buscando un poco el sonido sucio, también el ska, podríamos también atribuirle el sonido ska británico que venía llegando en cassette pirata, en cassettes que llegaban acá. Todo esto, súmenle que estábamos en un contexto de dictadura militar cuando nació Los Prisioneros, que fue durante los años 80. Estábamos bajo la dictadura de Augusto Pinochet, uno de los mayores genocidas que ha tenido Chile. Por ende era complicado llevar este tipo de arte, este tipo de música al mainstream del tiempo. Los Prisioneros fueron una de las pocas bandas que lograron romper ese esquema y que salieron vivos, porque en realidad no los buscaron para matarlos, porque así era el régimen militar acá en Chile en ese tiempo. Actualmente Los Prisioneros no siguen vigentes, solamente tocan algunos de ellos. En este caso actualmente toca Claudio Narea con Miguel Tapia, aún siguen tocando algunos temas de Los Prisioneros en eventos muy particulares, porque los derechos los tienen, algunos los tiene Claudio Narea, otros los tiene Jorge González, son derechos compartidos, entonces lo usan para eventos particulares. Pero Los Prisioneros como tal, el último disco lo sacó el año 2007, si mal no recuerdo, el disco Manzana. A ver, no recuerdo. 2006. Entonces, el nombre de Los Prisioneros ya no existe, ya que Jorge González, el líder de la banda, era el creador y genio de la banda, más que Claudio Narea y Miguel Tapia. Con el respeto de los fanáticos de Claudio Narea, en realidad Jorge González es el personaje más icónico y el rockstar que tiene Chile y que ha tenido durante todo el tiempo o la historia de la música chilena. Así que vamos con el top. 27 de diciembre del 84. 27 de diciembre. Generación de Mierda es una canción que venía incluida en el disco Ni por la razón ni por la fuerza, que fue un compilado que además sacó a la luz canciones que nunca estuvieron en un álbum previo de Los Prisioneros.
por el sonido de esta canción de Generación de Mierda, claramente es del primer disco, del disco La Voz de los 80, el cual está caracterizado principalmente por un sonido con influencias claras del punk y del rock and roll más clásico. Y podríamos decir que la importancia de esta canción, que no fue tan conocida porque claramente no salió en el disco y salió mucho después, o sea, el disco ni por la razón ni por la fuerza salió en el año 90 y tanto. La importancia de esta canción yo creo que es el contexto histórico, o sea, hablando de un descontento importante sobre la hegemonía cultural que tenía Estados Unidos o la influencia muy directa que tenía con una generación marcada por la represión, por la opresión cultural que existía por el contexto de dictadura. Entonces esta canción evidencia esa rabia y ese descontento con una generación que en realidad estaba súper destruida y estaba copiando algo que no le correspondía. Entonces los prisioneros dijeron, loco, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Por qué es tan hueona? ¿Por qué sigue modas que no les corresponde? ¿Por qué no alegan? ¿Por qué no se dedican a cuestionarse lo que están escuchando, lo que están haciendo o cómo están vistiendo? Entonces, principalmente yo creo que la importancia de esta canción es que es desconocida, pero un temazo, porque la letra es muy incisiva y la letra es una evidencia de lo que fue la cultura, incluso después de los 80 acá en Chile. Incluso en los 90 había éramos un Estados Unidos replicado aquí en un país en el culo del mundo. Entonces yo creo que eso es principalmente porque Generación de Mierda entra al top 5 del Dr. Verdugo. Generación de Mierda es, en mi opinión, la mejor canción punky de la historia musical chilena. Aunque no soy un experto en música punky, así que quizás esté equivocado, pero bueno, es según lo que conozco y según mi percepción. A diferencia de la interpretación que dio mi amigo el Dr. Verdugo, que no deja de ser un análisis muy bello a la letra de la canción, lo cierto es que este tema en particular se lo dedicaron los prisioneros a lo que fue su primer público fiel, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pensarán, puta, los culiados como el hoyo, así que tratan como la mierda a su público que supuestamente lo está siguiendo. Pero bueno, déjenme les explico un poco. Entre los años 1983 y 1984, que fue posterior a que los prisioneros salieran del liceo y empezaran a tomarse más en serio su rol como conjunto, como banda, tocaron en distintos bares y también en eventos universitarios. Esto le empezó a dar una cierta fama así como de grupo de culto, y que los empezaron a seguir y a escuchar mucha gente, digamos, intelectuales, generalmente de alta alcurnia, del barrio alto, o no necesariamente del barrio alto, pero sí, digamos, con un nivel sociocultural más elevado que ellos mismos. Un poco de estos eventos en los que participaban los prisioneros cuando tenían este público más pseudo intelectual de alta alcurnia, lo podemos ver en el episodio 11 de la serie Sudamerican Rockers, cuando tocan en un galpón lleno de performance rara y luces culiadas. Y ahí también podemos ver un poco de la percepción que tenían estos tres niños flaites contra este mundo completamente distinto al que estaban acostumbrados, y cómo lo enfrentaban y de cierta forma cómo se mofaban de eso. Este público le resultaba bastante desagradable a los miembros del conjunto, en especial a Jorge González, ya que sentía que no eran más que un montón de cuiquitos, de niñitos bonitos que se las trataban de dar de malos, de chicos revolucionarios y todo eso. Y de aquí nacen algunas letras de la canción, como por ejemplo: estás robando de la casa de tus viejos para poder comprar algunas gomas, mientras te acuerdas que estudiaste en el Grange School. O sea, te estáis tirando el palo, pues, de que claro, te las dais de malote, que andáis, no sé, robando y weá, pero puta, estudiaste en un colegio, en el Grange School, pues, un colegio con nombre en inglés y weá. Entonces es básicamente eso, aunque sí la interpretación que le dio el Dr. Verdugo podría ser aplicable, quizás se le podría dar hasta una doble lectura al tema. Lo que sí es claro es que esos versos que son como los más directos están dirigidos a este primer público que tuvo los prisioneros.
Posterior a que lanzaron La Voz de los 80 y todo eso, ya empezaron a ser como un grupo más popular, sobre todo después del Pateando Piedras, y ahí ya estaban más felices con los seguidores que tenían, que eran, digamos, la clase obrera, que siempre fueron al público que ellos quisieron llegar. ¿Se imaginan cómo habrían sido Los Prisioneros si se hubieran quedado solos así en ese nicho de intelectuales universitarios del barrio alto? ¿Quién sabe? Como último dato, esta canción la tocaron también en el mítico concierto de reunión del año 2001 en el Estadio Nacional, siendo la última canción cantada de dicho recital. Y me digo cantada porque la última canción oficial de ese día que cerró la noche fue el instrumental de Rusia con Amor, que igualmente les recomiendo mucho escucharlo si es que no lo han hecho, porque si hay una canción en la que Los Prisioneros demuestran que son excelentes instrumentistas, es esa. Búsquenla, de Rusia con Amor. Y ahora, en Radio Concert, y solo por ser hoy, 18 de septiembre. En el número 4 tengo Independencia Cultural, que es el track 10, o sea, el último track del Pateando Piedras. El Pateando Piedras fue un disco que salió en 1986 y fue el segundo disco que presentaron Los Prisioneros como formalmente durante los años 80. ¿Qué pasa con Independencia Cultural? Tiene un poco de sátira respecto a un... Bueno, aquí Barbarroja va a dar un dato muy clave, pero tiene una sátira como respecto a cómo los medios de comunicación tuvieron un rol importante en pregonar la cultura que era ajena a lo que estaba acá sucediendo en Chile, que es un poco ligado a lo que hablaba un poco de Generación de Mierda. Como los mismos medios se encargaban de prevalecer la influencia primermundista en la música, en la moda, en todo eso. Entonces yo creo que Independencia Cultural es una continuación a lo que fue Generación de Mierda, pero ya con un sonido un poco más maduro. Bueno, podríamos llamarle que la temática principal es la alienación cultural que sufríamos acá en Chile, ya sea por estar en dictadura o también porque somos países tercermundistas y en realidad como que nuestra identidad se pierde o se la come la hegemonía cultural que venía de Europa y venía de Estados Unidos. Respecto a eso, igual me gustaría comentar que hace poco escuché o leí que las grandes universidades de historia del arte y historia de la música principalmente estaban pensando incluso en reevaluar y reescribir incluso lo que es la historia de la música a nivel universal o a nivel global, ya que existe y se dieron cuenta, y gracias que se dieron cuenta, de que la historia de la música está totalmente centrada en Europa y posteriormente en Estados Unidos y en Occidente principalmente, siendo que en todo el mundo obviamente existía música antes de la aparición, no sé, de Bach o de Vivaldi o de artistas clásicos. Obviamente existía música que se hacía de otras formas, de otras maneras y que tuvieron otras influencias culturales y influencia en la música actual, incluso en el otro lado del planeta. Entonces acá mismo, quizás en Sudamérica, también había un estilo de música. En Asia, obviamente, tenían otro estilo de música y lamentablemente la historia del arte en general se basa en Europa, en cómo se desarrolló Europa durante la Edad Media y cómo ellos pudieron lograr y escribir una notación musical y establecerla mundialmente y cómo eso evolucionó. Entonces me parece importante que haya una independencia cultural, como se Los Prisioneros en esta gran canción. Se la recomiendo. En cuanto a independencia cultural, la canción inicia con Jorge González imitando lo que vendría a ser un locutor de radio que dice: ahora en Radio Concert y solo por ser hoy 18 de septiembre presentamos al grupo local Los Prisioneros y su nuevo single Independencia Cultural. Bueno, esto es en alusión a que el año 1985, un año antes de que lanzaran el Pateando Piedras, Los Prisioneros grabaron y editaron una versión extendida de la canción La Voz de los 80 que iba a ser emitida por la Radio Concierto, la radio de rock y pop más popular que había en Chile en ese entonces, y bueno, hasta hoy en día sigue siendo popular, creo, no escucho mucha radio. El tema es que tenían la canción lista, ¿cachai? Habían hablado el contrato y todo, tenían que emitir el tema,
pero el director artístico de la radio les dijo que no, le hizo la tapita así. Dijo, no vamos a pasar en esta wea, y puta, los prisioneros se le echaron, pues se hicieron la pega y no los pusieron. Es como si yo grabara esta wea y después el Dr. Verdugo no me pusiera en el video. ¿Cachai? Te estoy tirando el palo, weón. Entonces los prisioneros se mofaron de este hecho hablando en esta canción como un locutor que hizo radio concert, ¿cachai? Que puta, radio concierto pero en inglés. O sea, porque la radio concierto en ese tiempo sobre todo pasaban música en inglés, ¿cachai? Canciones principalmente británicas o gringas, ¿cachai? Entonces por eso le hicieron la tapita a los prisioneros y no los pasaron hasta 1990 cuando lanzaron el álbum Corazones. Ahí recién en la radio concierto empezaron a pasar los prisioneros. Y principalmente porque ese fue, digamos, un disco sumamente comercial con música electrónica y alejado de este sonido más de tarro que tenía el primer disco, La Voz de los 80. Paradójicamente o irónicamente o quizá a modo de burla, entre 2008 y 2014 el eslogan de la radio concierto fue La Voz de los 80s. Curiados pesados, po, weón. Para concluir con esta canción, existen dos registros en vivo en que los prisioneros interpretaron este tema. Uno fue en el emblemático concierto en el Estadio Chile, actual Estadio Víctor Jara, de 1986, que fue precisamente para promocionar el álbum Pateando Piedras. Y también existe un registro del año 2002 que fue en un concierto en la Quinta Vergara. La principal diferencia que existe entre estas dos versiones en vivo del tema es que en la segunda, digamos la de la reunión de los prisioneros, Jorge González no andaba con ganas de cantar notas muy altas, así que hizo que el público cantara el coro y él no se dio la pajas. Vamos a declarar que un bio. En el lugar número 3 tengo una canción que se llama Mami, que es del disco Los Prisioneros del año 2003. Es el track 9, o sea, es el penúltimo track de ese disco. Y la particularidad que tiene ese disco es principalmente que es el disco de cuando se volvió a juntar Jorge González con Claudio Narea principalmente, que fue la pelea que tuvieron, y obviamente con Miguel Tapia en la batería. Entonces era la agrupación original que había vuelto después de más de 10 años separados, mucho más, 15 años que fueron separados. Entonces fue un boom aquí en Chile, sobre todo por el mítico concierto en Estadio Nacional. Por si quieren verlo, les dejo el link en la descripción para que vean un poco lo que fue el concierto, que reunió a más de 140.000 personas en el Estadio Nacional. Fue la cagada. Pero principalmente esta canción que está incluida en ese disco cuando volvieron, me llamó demasiado la atención el uso de percusión latina, de bongoes, de percusiones un poquito más grandes, y sobre todo por su sonido folk. O sea, tiene unas guitarras que no son guitarras clásicas, son guitarras, me parece que guitarra con dobles cuerdas, harto arpegio, tiene unas flautas de madera, después se pueden, o sea, debe tener instrumentos andinos, se me refiero a flautas de madera. Y era una faceta que quizá los prisioneros nunca habían adoptado tanto, a pesar de que hablaban mucho de la independencia cultural. Ellos mismos nunca hicieron música que fuera realmente parte de la cultura nacional. Siempre hicieron rock en el fondo, entonces igual estaban como un poquito contradecidos en ese sentido, y siempre fue una banda de rock. El punto es que yo creo que esta canción reivindica un poco el sonido de los prisioneros y te hace dar cuenta que en realidad Jorge González y el resto, Claudio Narea y Miguel Tapia, eran capaces de hacer mucho más de lo que hicieron incluso. O sea, podían ampliarse a niveles estratosféricos musicalmente. Y bueno, eso queda claro con los proyectos solistas que tiene Jorge González, que ya experimenta como con otros tipos de sonido y en realidad son joyas. Yo particularmente recomiendo mucho esta canción, Mami. A mí me pareció
buenísima sonoramente, instrumentalmente y por supuesto en las líricas. O sea, González aquí ya está más maduro, ya no está hablando solo de actitud punk y punk rocker, sino que está hablando de con cosas más etéreas, cosas más abstractas. Y eso es 7 de 7. Bueno, Jorge González ha dicho que su disco favorito de los Beatles es el Rubber Soul, y en esta canción en particular podemos encontrar, digamos, esta influencia. En particular la canción Nowhere with Good que canta John Lennon, digamos que tiene este estilo un poco más folk, pero en el caso de Los Prisioneros haciéndolo obviamente con un tono más chilense, más latinoamericano, como bien decía mi colega el Dr. Verdugo. Este álbum de Los Prisioneros es bastante interesante de analizar, principalmente porque al momento de grabarlo los integrantes de la banda ya rodeaban los 40 años, o sea, estaban lejos de ser los jóvenes de 19 años que grabaron La Voz de los 80. Entre medio pasaron muchas cosas, entre medio vivieron muchas cosas y maduraron no solo musicalmente sino también como personas, lo que hace que este disco se sienta de cierta forma, digamos, como bien nostálgico y bien retrospectivo, pero retrospectivo dentro de lo que sería la mirada de Los Prisioneros. Tenemos por ejemplo la canción San Miguel, que es mi favorita personal de este disco, en que la banda le canta a la comuna que los vio nacer como personas y como artistas, pero más que hacerlo, digamos, de una forma melancólica y nostálgica, lo hacen más como renegando que el tiempo le ha afectado, ¿cachai? Si te ponías a analizar un poco la letra, te das cuenta que no están así como añorando tanto el pasado, sino más bien te están cantando de que el pasado sigue estando latente, ¿cachai? No es como algo que se vea para atrás, sino que el pasado sigue siendo como parte del presente. Como se puede interpretar del coro que dice puedo volver a jugar por San Miguel, ¿cachai? Como que puede seguir haciéndolo, casi como renegando que el tiempo ha pasado y que todo permanece igual, y que digamos es como una percepción bastante linda de lo que es volver al lugar donde tú naciste, donde tú creciste. Porque al fin y al cabo, sí, aunque tú hayas cambiado y el lugar quizás haya cambiado, tú sigues siendo parte de él, independiente de lo que haya pasado entre medio, siento yo. También encontramos canciones como Concepción, en la que Los Prisioneros cantan sobre la ciudad de Concepción, que valga la redundancia, pero que hablando de Los Prisioneros en particular le tienen un cariño bastante grande a esta ciudad, porque fue la primera ciudad en que ellos fueron tratados como rockstar. La primera vez que Los Prisioneros fueron a Concepción los recibieron así con hordas de fanáticos, ¿cachai? Que lo esperaban harto porque habían escuchado el disco La Voz de los 80. A diferencia de lo que se pueda pensar, Los Prisioneros se hicieron así, digamos, populares en Santiago después de Pateando Piedras del año 86. En cambio, Concepción, La Voz de los 80 sí que pegó, ya que es una ciudad, digamos, que tiene mucha cultura musical, de escuchar harta música, de estar, digamos, buscando artistas que escuchar, no como uno que escuchaba siempre los mismos temas. Y por eso conocían a Los Prisioneros, y cuando ellos llegaron los recibieron así con bombo y platillos, pues como si de los Beatles se trataran, ¿cachai? Un poco de eso también lo podemos ver en el capítulo 14 de la serie Sudamerican Rockers, cuando van a Concepción. Y entonces aquí también en este disco le cantan a la ciudad que digamos que fue la primera en que lo hizo sentir unos artistas de primer calibre. También encontramos ultraderecha, que si bien ahora hoy en día es un término que se usa bastante, yo la primera vez que lo escuché fue en esta canción, y que volvemos un poco a esta rebeldía de Los Prisioneros de los primeros años, que le cantan, digamos, en contra de lo que sienten que está mal en el sistema, en la sociedad chilena, pero esta vez haciéndolo de forma mucho más directa. Yo diría que este es probablemente el único tema derechamente político que ataca así directamente a una posición, a un pensamiento político de forma tajante, ¿cachai? Porque si bien a otros temas se les pueden dar, digamos, esa interpretación, no son tan directos como este, y bueno, quizás sea principalmente porque cuando Los Prisioneros grabaron sus primeros discos no podía hablar tan abiertamente. Anda a decir ultraderecha en esos años en una canción, pues bueno, te matan, así. Y más eso es lo que puedo decir de este álbum. Es un disco bastante interesante,
con el que yo no he podido conectar del todo, porque siento precisamente que es un disco para escuchar ya cuando tenéis, digamos, una edad un poco más avanzada. Como Los Prisioneros ya estaban casi en los 40 años, siento que se refleja mucho, sobre todo en el estilo de la música y en la profundidad de las letras, que estaban en una parada a la que yo todavía no llego. Así que en 10 o 15 años les voy a contar si este disco me logra convencer, me logra gustar tanto como los otros. Porque me pasó algo similar con el Corazones. Yo cuando escuchaba a Los Prisioneros cuando era más adolescente, el Corazones no me gustaba, pero ahora cuando lo escuché a los 20 años, me encantó. Y hasta hoy en día sigue siendo uno de mis discos favoritos. Y hablando del Corazones, creo que la canción que viene a continuación es de ese disco. En el número 2 tenemos esta joyita que se llama Noche en la Ciudad, que está en el disco Corazones del año 1990. Este es el track 8 de este disco, y la verdad es que este disco yo creo que es uno de los mejores de Los Prisioneros, y siento que incluso el mismo disco completo está infravalorado. Bueno, en este disco no estaba Claudio Narea, no participó Claudio Narea porque fue post su riña interpersonal entre González y Narea por problemas de parejas. Y bueno, ahí vimos al tiro un cambio en lo que es el estilo de Los Prisioneros. O sea, empezó ya a sonar un poco más new wave, más synth pop. Y esta canción realmente yo la encuentro una joya, porque es para salir a bailar un viernes en la noche y emborracharse y bailar en pelotas. No tiene nada que envidiarle a nada de lo que era el synth pop de ese tiempo. O sea, no estamos hablando de Erasure, estamos hablando de ¿cómo se llama? OMD, o no sé, todas esas bandas que eran ochenteras y que te hacían bailar. Los Prisioneros también lo hizo en el año 90 con Corazones. Vemos muchas influencias también, obviamente, de todo lo que venía escuchando quizás Jorge González durante esa década, y él también quiso hacerlo, y tuvo un muy buen productor, que ahí Ian, mi amigo Barbarroja, va a darle más cátedra sobre eso. Lo otro importante es que de esta canción es que el leitmotiv, o el motivo de la canción, es demasiado pegajoso. O sea, como es imposible no mover el cuerpo o mover la patita, en el peor de los casos, si es que no eres bueno para bailar. Entonces yo lo encuentro que es la raja. Es la raja. Otro aspecto de esta canción que es importante es que, a pesar de tener un groove súper para bailar, súper dance, súper como para ir a la Blondie, ¿cachai? La letra en sí sigue siendo muy crítica, sigue siendo muy punk. O sea, la actitud punk está, ¿cachai? Todavía está, a pesar de que te está haciendo bailar, porque está hablando de la extra moralidad que existía en la sociedad quizás en ese momento, sobre de acostarte temprano, que tenés que ir a trabajar, o que tenés que hacer esto, que no podía hacer esto otro, y como de la represión personal que uno puede hacer, ¿cachai? Por culpa de un sistema que te está llevando en una constante máquina que no deja de girar. Entonces, no sé, podemos escuchar que hay un coro que dice orden, tum, 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 moral. Es eso la canción, una crítica al orden y la moral y lo establecido. Entonces, eso lo encuentro la raja, o sea, mezclar lo bailable con lo crítico y hacer esta obra de arte que es Noche en la Ciudad. Por eso yo lo elegí en el número 2. Bueno, Noche en la Ciudad, al igual que todas las canciones del disco Corazones, está producido por Gustavo Santaolalla, que es un productor Noche en la Ciudad, al igual que todas las canciones del álbum Corazones, fueron producidas por Gustavo Santaolalla, que es un productor latinoamericano sumamente connotado, siendo el único disco de la primera fase de Los Prisioneros en tener un productor externo, ya que casi siempre era Jorge González quien se hacía cargo de esa labor. De él fueron ideas como, por ejemplo, incluir los charangos dentro de la canción Tren al Sur,
que González le decía que no le parecía buena idea porque los charangos son del norte de Chile, ¿cachai? No son del sur. Pero Santolaya le dijo que para, digamos, desde Santiago los charangos son del norte, pero si lo ves desde el resto del mundo, que los charangos vendrían a ser del sur, ya que el norte de Chile es el sur del mundo. Y puta, ahí se lo cuchufleteó un poco y por eso incluyeron charango en Tren al Sur. Datos que nunca a nadie le importaron, pero ahí están, por si acaso, por si tenían la duda de por qué en Tren al Sur habían charango, esa es la razón. Además de esto, aportó con distintos otros arreglos musicales y todos que hicieron que este fuera el disco más comercial, digamos comercialmente más exitoso de Los Prisioneros, y digamos también el que fue más exitoso en la radio y todo, por lo que decía Diego adelante también, que esta canción en particular es sumamente bailable, digamos que se está yendo por ese lado la banda en ese momento, aunque eso no prosperó y terminó siendo un disco y una gira y una presentación en Viña en que mostraron, digamos, esta faceta más tecno-romántica. Como curiosidad, en este disco el único integrante de Los Prisioneros que participó en su grabación fue Jorge González, porque Miguel Tapia, que era el otro miembro que seguía activo en Los Prisioneros, ya que Narea ya se había ido, no pudo viajar por problemas de visa. Según González, el manager con los productores de EMI Chile le hicieron la cama a Miguel para que no fuera, para ahorrarse plata. Y según González, Miguel iba a ir a puro parar el dedo, porque fue él quien hizo las programaciones de las baterías y todo, entonces iba a ir a pasear nomás, pues si técnicamente es un disco de González este. Y digamos que se nota, por ejemplo, si prestan atención en los coros, la única voz que se escucha es la de él, a diferencia de los discos anteriores en que en los coros siempre se escuchaba, se lograba distinguir la voz de Miguel Tapia. Este no es el caso. Y en el número 1, yo creo que esta es la mejor canción de Los Prisioneros de todos los tiempos. Y creo que la más infravalorada con respecto a su calidad y a su gran como influencia que tiene como en otros sonidos. En otros sonidos quizás más noventeros de otras bandas chilenas. Cuando te vayas de la cultura a la basura, o sea, del año 1987, el track 4 de ese disco. La intro me parece súper buena, o sea, es una intro que me recuerda como empezaban quizás bandas sesenteras o bandas como de crooners o sea, sesenteras, que te empezaban con un motivo de violín, en este caso pues son violines sintetizados, y luego te lleva por un paseo más tranquilito, mucho más tranquilito, incluso tiene como un ritmo hasta un poco ska en un momento. Tiene unas estrofas súper lúgubres, tiene unas estrofas muy oscuras que las encuentro demasiado decidoras y demasiado emocionales para el estilo. Considero también que las estrofas también tienen una lírica que me da la impresión que va siguiendo una métrica más poética. Entonces me da la impresión que estar escuchando a Jorge González recitando sobre alguien, de cuando se vaya alguien. Entonces eso me parece súper bien, con la base musical que tiene, me parece como que pega muy bien y explota en este precoro, que tiene una guitarra limpia, tiene una secuencia de acordes muy sesentero en lo que es, como decía, la música más de crooner, la música más de baladas románticas de ese tiempo. O sea, escuchar un poco de Polanca con algo un poquito más oscuro de los 80. Más encima, después tenemos un corte en el coro que es, pero no sé, yo encuentro que el coro es lo mejor de esta canción. Me da la impresión que en el coro hay una mezcla súper importante de muchos estilos, pues particularmente te suena incluso como que van a agarrarse a balazos dos duelistas en el desierto, son dos cowboys. Como que está esa guitarra media surf rock que va haciendo, no sé, fusas, ¿cachai? Con la uñetita, o quizás son semicorcheas, no lo sé. Pero va cabalgando, va cabalgando y te va haciendo sentir como, como medio cowboy, o medio surf también, porque una guitarra limpia te suena súper surf rock, te suena muy sesentero, principio de los 70.
Y esa mezcla la ponís como con un ritmo ska, porque es un ritmo ska. O sea, tenéis como un contrapunto. No sé. Y además, súmale esa base de sinte que va como a contrapunto, que suena como a violín, se supone. Y es como, weón, ¿qué está pasando acá? Tenía una batería que también tiene algún arreglo sintético, que no lo logro identificar, pero no sé si es un doble pedal que está usando, ¿de verdad es acústico o no es acústico? Entonces, es toda esa mezcla y esa amalgama de estilos sumados con una letra potente y demasiado melancólica y demasiado emocional. O sea, yo creo que sí le compro a Jorge González que estaba triste por algo. Entonces, eso se siente y se cuela en los huesos cuando uno le pone atención a la canción y uno lo escucha. Es demasiado interesante cómo la canción va progresando en las partes. Me parece muy curiosa la forma en que fue creada esta canción con todas esas partes. El ordenamiento me parece muy bacán. Y el coro, particularmente el coro, de cuando dice cuando te vayas, cuando te vayas, eso me parece demasiado lindo. O sea, la línea melódica de ese coro, más encima con la base que les comentaba, me parece una joya así de primer nivel. Entonces, yo creo que a esta canción le faltó una mejor producción solamente, porque claro, suena, La Cultura de la Basura no es un disco que suene muy bien. Quizás si hubiera tenido otra producción un poquito más de mejor calidad, hubiera sido de verdad un hitazo así a nivel quizá latinoamericano o hasta hispanoamericano. Entonces, no sé, siento que el problema de esta canción fue las oportunidades que existían acá en Chile para surgir en ese tiempo, las oportunidades para poder tener un buen productor, las oportunidades o el dinero para poder grabar y masterizar y mezclar de buena forma. Y también el marketing que le hicieron, porque de este disco se hicieron conocidas otras canciones y no se hizo justicia con esta canción. Y eso me parece muy curioso. Otro punto de esta canción es que cuando uno pensaba que existía parte A, parte B, parte C, bueno, una intro que con unos sintetizadores que simulan violines, llega de repente una parte D al final. Y esa parte D es como, oh, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y aquí ya Jorge González se está despidiendo, o sea, se está suicidando prácticamente porque se le va a alguien. O sea, está hablando de muerte y está gritando y está entregado a la vida, entregado a la muerte en realidad. Y al final tenemos arreglo que me parece un poco azaroso, y diría que lo más azaroso que tiene la canción, que es como que se va alguien tocando el sinte porque sí. Concuerdo con el Dr. Verdugo con que esta es probablemente la mejor canción de Los Prisioneros, lo cual es irónico ya que es de La Cultura de la Basura, que es probablemente el álbum más bajito de los primeros 4 de la primera fase de Los Prisioneros. La letra fue escrita por González para su primera esposa, Jacqueline Fresat, creo que es el apellido. Después de que se empezara a dar cuenta que el quiebre emocional, el quiebre de su relación era algo ya inevitable, pero no es una canción que él haya escrito cuando la señora ya se divorció de él, sino que la escribió antes de que esto sucediera, cuando digamos ya se empezaba a percibir, a presentir de que la relación ya se estaba desgastando y no daba para más, a pesar de que llevan recién 1 o 2 años de casado. De hecho, se divorciaron al poco tiempo de lanzado el disco, al par de meses. Así que podríamos definir esta canción, la letra, como una crónica de una muerte anunciada. Y se ve que era algo que acongojaba bastante a González, ya que la letra no intenta dar, digamos, no trata sobre hacer un último esfuerzo para mantener la relación, para salvar la relación, sino que todo lo contrario, y está además en una postura de resignación y de aceptación a la pena que va a tener que pasar cuando se divorcie de su esposa, que como digo, fue algo que sucedió. O sea, González está claro de que eso iba para allá, y en ese sentido me parece una letra súper madura, hablando ya de a modo muy personal,
porque hay miles, millones de canciones sobre quiebres de relaciones, conozco muchas, pero sobre un quiebre potencial, digamos, esta es la única que conozco. Y es un sentimiento, digamos, súper humano, ¿cachai? Yo he tenido relaciones que uno cacha ya cuando la cosa no da para más, la relación era como que se está diluyendo y eventualmente va a terminar. Y esta canción, digamos, es como una oda a ese sentimiento que no sabría darle un nombre. A la resignación de que está terminando algo. Un poco del proceso de composición de este tema lo podemos ver también en la serie Sudamerican Rockers en su último capítulo, donde González lo está componiendo con la compañía de una guitarra de 12 cuerdas, que no sé si realmente lo habrá compuesto con esto, pero es probable que sí, ya que por esos años González efectivamente tocaba una guitarra de 12 cuerdas. Lo cual, digamos, que nos da a entender que desde la concepción del tema buscaba tener, digamos, este sonido solemne que acompaña la melancólica y profunda letra de la canción, haciendo que la melodía sea igualmente potente y melancólica por partes iguales. Les recomiendo fervientemente que por favor le echen un ojito y, bueno, una oreja más que nada al único registro en vivo que existe de esta canción, de la banda tocando esta canción en vivo, y que es en el concierto Liberan Talento, que fue un recital a beneficio que realizaron Los Prisioneros durante el año 2003 a beneficio de una orquesta juvenil que fue precisamente la que lo acompañó en la interpretación de este tema, con violines y trompetas, weón, más encima con la batería, el bajo y la guitarra eléctrica de Los Prisioneros, weón. Es una joya esa versión, bueno, escúchenla por favor, no pueden morirse sin escuchar la versión de Cuando te vayas del Liberan Talento del año 2003, que es probablemente la mejor interpretación de una canción en la historia musical chilena, para mí, bueno, porque es la mejor versión de la mejor canción de la banda más connotada de Chile. Así que eso, pues. Y muchas gracias, Dr. Verdugo, amigo mío, por invitarme a participar de este video. Ha sido un honor para mí poder estar en tu canal dando mi opinión sobre mi banda favorita de todos los tiempos, Los Prisioneros, y en particular sobre esta faceta, digamos, un poco más desconocida, ya que todo el mundo habla del baile de los que sobran, que es una canción increíble, pero que yo ya no la escucho porque me pateó, weón. Todos hablan de, no sé, de Estrechez de Corazón, de Tren al Sur, de Paramar, pero poco se conoce de estas canciones que son igualmente de buenas, ¿cachai? Para mí están al nivel de las grandes, pero son menos populares nomás, o sea, les tocó. Y espero este video les ayude a ustedes que si no conocían alguna de estas canciones a conocerlas y a darse el tiempo de escucharlas, que de verdad son temazos, weón. Y eso, pues, muchachines, sin nada más que agregar, se despide acá Barbarroja. Adiós. Y eso fue todo, espero que les haya gustado este nuevo formato de tops. Vamos a hacer más tops de distintas temáticas y bandas y de cosas que nos puedan hacer a todos aprender un poco más de la música o de ciertos artistas. Déjenme un comentario pues, si les gustó el estilo, si tienen algo que recomendarme. Todo es bien recibido, si tienen alguna crítica también es bien recibida. O déjenme algún comentario sobre las canciones o sobre Los Prisioneros en general. Acuérdense de pasar donde el Barbita, que aquí se paleteó con sus comentarios muy acertados. Y nada, pues, que les vaya bacán, espero que les gusten las canciones, son muy buenas, son todas recomendables, así que los vemos en la otra show.